Continuemos, queridos estudiantes, con la parte 2 de lo que sería el tejido o el estudio del tejido conectivo o conjuntivo de sostén. Eh, Como vimos en la clase anterior, vimos que el tejido conectivo se clasificaba en dos grandes grupos, ¿no? El tejido conectivo propiamente dicho, en lo que serían las células y la matriz extracelular. Lástima que esta lámina quedó movida por el tipo de aplicación, pero fíjense, este tejido conectivo propiamente dicho está formado por células y la matriz extracelular. Estas células vamos a tener subclasificadas y va a ser el tema de estudio del día de hoy, ¿ok? Esta matriz extracelular la vamos a estudiar en la clase siguiente. Bien, lo primero, antes de entrar en lleno en el estudio de las células, tenemos que estudiar el origen de ellas. Y como estudiamos en el tejido epitelial, existen tres hojas embrionarias, ¿ok? Existe una hoja embrionaria que se denomina ectodermo, existe una hoja embrionaria que se denomina mesodermo y una que se denomina endodermo. En ese momento vieron que los epitelios se originan de las tres hojas embrionarias. Pero en el caso del tejido conectivo, solamente una hoja embrionaria da origen a todo lo que sería el tejido conectivo, tanto el tejido conectivo propiamente dicho como el tejido conectivo especializado. Y esa hoja es la del mesodermo. Por lo cual, aquí van a ver unas células denominadas células mesenquimales, que son células indiferenciadas. ¿Qué quiere decir que una célula sea indiferenciada? Que no tiene una característica funcional propia, sino que dependiendo de su entorno, de señales moleculares y celulares que estén a su alrededor, ellas pueden modificarse o adaptarse para formar una línea celular específica. Por ejemplo, estas células mesenquimales indiferenciadas, por señalizaciones especiales, puede dar origen a los denominados condroblastos. Y estos condroblastos diferenciarse a lo que sería condrocito y dar origen a lo que es el tejido cartilaginoso. También puede haber que estas células mesenquimales, dependiendo de la señalización, se diferencie a lo que serían los adipocitos para formar el tejido adiposo. O pueden formar las células propias del tejido conectivo propiamente dicho, como es el caso de los fibroblastos, para formar los fibrocitos. Y así podemos tener también las células mesoteliales para formar algunos epitelios, o las células endoteliales para formar los vasos sanguíneos, o las células osteoblásticas para formar el osteocito o lo que son los huesos. También de estas células indiferenciadas se van a formar las células hematopoyéticas, que son las células que van a dar origen a los dos tipos celulares sanguíneos de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, para poder dar todo lo que serían las líneas de los vasos sanguíneos. Por lo cual, este tema lo vamos a estudiar, lo vamos a mencionar algunas cosas aquí, pero realmente lo vamos a profundizar cuando veamos sangre. Entonces, fíjense bien, para recapitular este tema. El tejido conectivo, propiamente dicho, va a estar formado por esas células. Y esas células, tanto las células como los otros componentes, van a venir principalmente de lo que sería el mesodermo, ¿ok? Para poder, dependiendo de señalizaciones, a partir de una célula pluripotencial, que también lo van a conseguir así en algunas literaturas, hablan de las células madres pluripotencial o indiferenciadas, y yo creo que esta nomenclatura no es vieja para ustedes, porque ustedes, por ejemplo, pueden haber oído los cordones, las células que están presentes en el cordón celular de las células madres, o las llamadas células madres. Estas células madres no son más que células mesenquimales indiferenciadas, que al ponerlas en medios de cultivo con mediadores celulares específicos pueden diferenciarse. Entonces, de aquí se ha partido lo que sería esa línea de investigación mundial de las células madres, ¿ok? A partir de estas células mesenquimales que se consiguen en el cordón umbilical, pero que en el adulto o en el ser vivo humano se va a desarrollar entonces todas estas líneas celulares. Bien, ahora, como ustedes vieron, en la primera lámina había un esquema donde decía que las células pueden ser de dos tipos, fijas o móviles. Entonces, fíjense, las células fijas, esta va a ser una denominación que se ha dado para poder subclasificar los tipos de células que se van a conseguir en ese tejido conectivo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque se han visto células que siempre están allí, se forman allí, se mantienen allí, pero hay células que se forman en otro lado, en otra parte del organismo, pero de repente se consiguen estos tejidos. Entonces, por eso vamos a tener células fijas, ¿ok? O también llamada población residente, porque residen ahí, viven ahí, nacen ahí, se multiplican ahí. Estas células residentes se han descrito como autóctonas o no autóctonas. Y en el caso de las células autóctonas se definen como que se diferencian de las células madres indiferenciadas,
tanto del mesénquima, pero se mantienen en el tejido conectivo. Y ese es el caso de las células que llamamos las células propias o las células las que dan características al tejido conectivo propiamente dicho. Y en ese caso tenemos la principal célula, los fibroblastos, los adipocitos, entre otros. Y las células no autóctonas se han visto que son células que no nacen ahí ni se forman allí, pero que por alguna circunstancia esas células se encuentran y después viven y se residen en esa zona, ¿ok? Estas células no autóctonas se originan entonces fuera del tejido conectivo, pero por procesos se vuelven a mover y una de estas células son los llamados macrófagos o mastocitos. Esta es la principal clasificación de las células fijas, autóctonas o no autóctonas, o sea, las que están allí siempre, que se mantienen en el tejido conectivo, y aquellas que no se originan en el tejido conectivo propiamente dicho como tal, pero una vez que que nacen o que se producen estas células, viajan por el sistema sanguíneo y llegan al tejido conectivo y ahí se establecen. Después tenemos las células llamadas móviles o células foráneas, que son células que no nacen ni se mantienen en el sitio. Ni nacen allí, ni se reproducen allí, ni se diferencian allí, simplemente que esas células por alguna circunstancia ya van a estar en un momento determinado y después se pueden ir. Y ese es el caso de las células de defensa del organismo. Son células que dependiendo de una situación específica van a ir a los tejidos, nos van a defender de alguna acción o a un agente extraño que nos esté afectando, y ese agente extraño entonces va a ser eliminado, y una vez que sea eliminado, esa célula puede volver al sistema sanguíneo o se puede mantener allí o muere allí, pero generalmente es una célula que puede estar o no en el tejido, no siempre se va a mantener fija en el mismo. Después vamos a tener, entonces, para empezar a estudiar las células, cada una de las características, vamos a estudiar las características tanto a microscopía óptica como a microscopía electrónica. Las células a microscopía óptica son las características que ustedes vieron. Cuando nosotros le preguntamos, diga las características histológicas a microscopía óptica de tal célula, es que queremos que nos diga cómo es la forma, cómo es el núcleo de esa célula, cómo es el citoplasma, ¿sí? Eso es principalmente lo que queremos. Y cuando hablamos de microscopía electrónica, vemos entonces que a microscopía electrónica, esas células le vamos a describir, no le describimos ni forma ni tamaño del núcleo, sino le definimos cómo son sus organelos, qué cantidad tiene, dónde los tiene, ese tipo de características. Entonces, fíjense, lo primero que describimos son las células mesenquimales. Esas células mesenquimales indiferenciadas que se van a mantener en esos tejidos conectivos, son células que poseen entonces esa capacidad de transformarse, bien sea en células fijas, ¿ok?, autóctonas o no, y ellas generalmente tienen una forma de microscopía óptica muy pequeña, son células muy pequeñas de forma similar a los fibroblastos, que son células alargadas, finitas, fusiformes, y a microscopía óptica a veces es difícil poder diferenciar entre un fibroblasto y unas células mesenquimales. Por lo cual es importante que ustedes sepan las características de él, pero es difícil que ustedes vayan a poder apreciarlo o diferenciarlo en los cortes histológicos que nosotros les vamos a ofrecer a ustedes en el laboratorio. Pero a microscopía electrónica, bueno, se ha visto que sus organelos están bastante escasos, principalmente posee pocas mitocondrias, un retículo endoplásmico rugoso escaso, y no es de extrañar porque realmente esta célula está preparada para diferenciarse, o sea, para generar de ella dos células hijas con características que pueden ir características genéticas igual, pero que pueden ir modificándose dependiendo, como les dije, de su entorno. Después tenemos las células estrellas del tejido conectivo propiamente dicho. Si yo les mando a ustedes a comparar unas células o que seleccionen una célula del tejido conectivo, esta es la célula reina que tienen que describir y que tienen que saber, que son las llamadas células fibroblastos o fibrocitos. Cuando hablamos de blastos, son células que pueden seguir diferenciándose hasta formar su función. Y citos, cuando todas las células que se denominan en citos, como este caso aquí que dice fibrocitos, estos citos quiere decir que es la célula propia del tejido. Esta célula es la que se consigue más abundante en el tejido conectivo propiamente dicho, y principalmente al tejido conectivo propiamente dicho laxo, donde la mayor cantidad de células es superior al número de fibras, ¿ok? Su función es sintetizar casi completamente todos los componentes de la matriz extracelular. Y ya vimos que los matrices de los componentes extracelular son las fibras y la sustancia fundamental amorfa. Entonces, ella es como que la encargada de sintetizar todas esas fibras que están allí.
Su forma en microscopía óptica es fusiforme, o sea, es una célula alargada, y fíjense que aquí lo tenemos en una microscopía óptica hematocilina docina 400X. Fíjense que es una célula bien, el núcleo se ve como alargado y la célula es bien larga, bien larga. Aquí lo que estamos viendo son los núcleos, porque la célula es tan larga que a veces no llegamos a verla, ¿ok? Completamente. Posee generalmente un núcleo ovalado, grande, con un nucleolo bien definido. Y si lo vemos las características de microscopía electrónica, y yo estoy diciendo que esta es una célula que su principal función es sintetizar gran cantidad de fibras o de proteínas, entonces no nos extraña que va a tener un retículo endoplásmico rugoso desarrollado igual que el Golgi, ¿ok? Entonces va a tener una basofilia por la gran cantidad de síntesis proteica que va a tener de la matriz extracelular. Y aquí lo que le traigo es otra diapositiva donde se muestra entonces todas esas funciones de forma representativa y esquemática de lo que hace el fibroblasto. Aunque está en inglés, es sencillo de entender. Él va a sintetizar enzimas, que son proteínas especializadas en algunas reacciones, las fibras colágenas, que son el componente de la matriz extracelular, va a sintetizar algunas proteínas accesorias, como es el caso de la elastina, va a sintetizar otras proteínas en la matriz, como es el caso del ácido hialurónico, va a sintetizar algunos factores importantes para, por ejemplo, diferenciar las células mesenquimales y formar más fibroblastos, porque tal vez se requieran reconstituir un tejido, entonces se requiere mayor cantidad, y todos los componentes que estén en el espacio o en la matriz extracelular va a estar funcionando por lo que sería el fibroblasto. Y aquí lo que le traigo es cómo se ven esos fibroblastos con otra coloración. ¿Otra coloración cuál? Bueno, el tricrómico de Gomori. Los tricrómicos están diseñados principalmente para describir el tejido conectivo, ¿ok? Entonces, fíjense, todas estas pelotitas moradas que tenemos acá son los núcleos de quién? Del fibroblasto. Y todo esto verde que tenemos aquí, ¿quiénes van a ser? Las fibras que van a estar sintetizadas por este fibroblasto. Principalmente aquí en Gomoris lo que se ve fibras de tipo colágeno, ¿ok? Colágeno, ¿estamos claros? Entonces, para que ustedes vean cómo se ve en la lámina anterior hematocilina docina esa fibra y ese tejido conectivo, y aquí cómo se ve con un tricrómico, que es una coloración específica para demostrar el tejido conectivo. Otra de las células que hablamos que es fija o población residente son las células adiposas o adipocitos. Nosotros nacemos con un número genéticamente establecido de adipocitos, gracias a Dios. Y estos adipocitos van a tener una principal función de sintetizar y almacenar lípidos. ¿Como qué? ¿Para qué? Como fuente de reserva de energía. Todos aquellos alimentos, nutriciones que nosotros no hemos consumido o el organismo no lo ha necesitado, va directo, eso no se desperdicia, va directo al adipocito y se va acumulando allí. Y esta forma del adipocito entonces va a permitir que al tener una forma que ya la vamos a describir, permite que vaya almacenándose grandes cantidades de adipocitos, ¿sí? Grandes cantidades de ese lípido y dentro de esos adipocitos para poder mantener lo que sería la energía necesaria en el organismo cuando, por ejemplo, haya ayunos prolongados o situaciones energéticas que se requiera mayor consumo de energía, entonces allí vamos a tener como la reserva madre o potencial para utilizarla. Ahora, ¿qué forma tiene? ¿Qué descripción tenemos en microscopía óptica? En microscopía óptica se ve que los adipocitos tienen una forma esférica, van a tener un núcleo aplanado y desplazado hacia la periferia. ¿Qué quiere decir? Fíjense, todo esto que tenemos aquí es una coloración con hematocilina docina 40X y esto que tenemos aquí es una representación esquemática de lo que sería esto. Todas estas pelotitas que en el centro se ven como blancas, todas estas pelotas son los adipocitos. Y fíjense que tiene una línea demarcada como moradita. Esa línea demarcada moradita tiene algunos puntos morados, ¿ok? Más intensos. Esos puntos morados más intensos representan el núcleo, que es lo que estamos viendo en esta representación esquemática que tenemos acá. Esto sería el núcleo, ¿estamos claros? Y todo este espacio blanco dentro de la célula va a ser el acúmulo o la reserva de lípidos o de grasas que se va a estar acumulado. Aquí lo tenemos en mejor representación. Fíjense aquí, vamos a tener una forma redondeada. El citoplasma es bien escaso, es una línea muy delgada que va a estar delimitando toda esa estructura del adipocito. El núcleo es aplanado, desplazado un poco hacia la periferia. Y fíjense en el centro la gran vacuola que tenemos allí de lípidos, ¿ok? Si lo vemos entonces a microscopía electrónica, se observa que el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias y el Golgi es muy escaso y generalmente está ubicado justanuclearmente, o sea, por encima del núcleo hacia un lado.
¿Por qué? Bueno, porque esta no es una célula que va a sintetizar proteínas. Las proteínas que va a sintetizar es para cubrir sus necesidades de formar nuevamente nuevos organelos, cambiar componentes de la membrana plasmática, pero no va a ser una función específica el producir proteína. Es lo que va a tener, su función es producir lípidos, por lo cual probablemente uno de los principales componentes que tenga un poquito más desarrollado es el retículo endoplásmico liso, ¿ok? Principalmente. Ahora, generalmente las células adiposas forman tejidos, porque está rodeada por una red de fibras reticulares que permiten mantener esta estructura y esta forma. En algunas literaturas van a encontrar que los adipocitos o el tejido adiposo pueden ser de dos tipos, el claro o el pardo. Nosotros solamente estudiamos en histología en este semestre lo que sería el tejido adiposo claro o blando o blanco que llaman, y no el pardo, principalmente porque el tejido adiposo pardo se observa, tiene diferencias importantes, tiene un aumento, el lípido que se almacena allí es un lípido mucho más denso, más compactado, y principalmente su función se ha visto para a esos animales o mamíferos que sufren de invernación, para poder almacenar grandes cantidades de lípido en mayor proporción dentro del tejido, para poder durar mucho tiempo sin alimentos, sin suministro de alimentos. Entonces, nosotros aquí no vamos a estudiar el tema, pero es importante que ustedes conozcan que existe eso. También se ha visto en los embriones, en los bebés pequeñitos. El tejido embrionario tiene grandes cantidades de tejido adiposo de tipo pardo más que blanco, ¿ok? Pero nosotros en el adulto solamente esto. Ahora bien, las otras células que son fijas o residentes son las llamadas células reticulares. No es una fibra, existen fibras reticulares que lo vamos a ver en la clase posterior, pero aquí existen unas células reticulares. Estas células presentan una forma a microscopía óptica similar a una estrella, o sea, son estrelladas, y van a formar redes o mallas, o sea, unas prolongaciones citoplasmáticas con otras células reticulares se van a ir uniendo para formar mallas o redes. Generalmente a microscopía óptica se describe un núcleo grande, oval y muy claro, y el citoplasma generalmente es abundante y es algo basófilo, moderadamente basófilo, lo que nos refiere a microscopía electrónica, que el retículo endoplásmico rugoso y Golgi va a ser moderadamente desarrollado. Generalmente se han descrito y lo van a ver muy bien, y lo va a tener que detallar muy bien cuando vean los tejidos y órganos linfoides, porque estas son una de las células principales que conforman el estroma de estos órganos o tejidos. ¿Ok? Bien, después vamos a tener lo que son otras células fijas o población residente, que son las llamados mastocitos. Estas no son autóctonas, o sea, estas migran, no nacen en el tejido conectivo propiamente dicho, sino que ellas nacen en la médula ósea y de allí se originan y migran y se depositan en el tejido conectivo. Son células que generalmente se involucran en respuestas inflamatorias y reacciones alérgicas, son las responsables de que cuando nos pica algo se ponga la zona roja. ¿Por qué? Porque tiene capacidad primero, tiene unos componentes bioquímicos que permiten la liberación de unos mediadores, y estos mediadores atraen células del sistema inmunológico hacia esa porción y hace entonces que aumente el riego sanguíneo, y por eso se nos pone esta zona roja. O por ejemplo, cuando tenemos alergia y tenemos mucha mucosidad, estas son las células que se encargan de liberar ese moco para poder envolver alguna sustancia extraña, un polen, el polvo, lo que nos esté causando la alergia, y entonces genera muchísimo, favorece que todo el epitelio que esté cercano a esta célula produzca mucho moco, y entonces puedan ser eliminados ese efecto dañino, ese antígeno patógeno que está allí. Uno de los mediadores principales que se ha visto es la histamina, que producen en sus gránulos de secreción, y generalmente presenta gránulos metacromáticos, que también tienen en sus gránulos no solamente heparina, sino otra sustancia importante que es anticoagulante, como es el caso de la heparina. Cuando hablamos que los gránulos son metacromáticos, quiere decir, recuerden la clase de coloraciones, que una sustancia o un componente celular es metacromático cuando el color o la característica tintorial del colorante es modificado por los componentes bioquímicos que presentan las células. Entonces, en este caso, cuando se colorea con algunos azules de metileno o azures, estos gránulos de secreción cambian generalmente y se ven entonces fucsias o morados, muy intensos. Y aquí lo que tenemos entonces es una lámina con hematocerina osina 40X, donde señalamos entonces estos mastocitos, estas células cebadas, ¿ok? Esto es como se ve.
Y aquí lo que tenemos entonces son 3 láminas, una con azul de Prusia. Fíjense que como es metacromático, este azul se modifica o se ve un poco más morado intenso. Aquí lo que tenemos es un corte de médula ósea donde se ven entonces estos mastocitos en cierta zona. Y a microscopía electrónica, cómo se ve la presencia de esas grandes cantidades de gránulos en su citoplasma, que es una de las características histológicas importantes, que como les dije, tiene 2 componentes químicos principales. Se ha visto que tiene la heparina y la histamina. Histamina en los procesos alérgicos está involucrado y la heparina en los procesos inflamatorios. ¿Estamos claros? Entonces, para que vean aquí imágenes de cómo se verían los mastocitos, o también llamadas células cebadas. Cualquiera de los 2 nombres es bien utilizado. La otra célula, que es una célula móvil, ya que iniciamos entonces con las células móviles y después vamos a retomar otra vez con las células autóctonas. Recuerden entonces que estas células fijas vamos a tener principalmente fijas 3: fibroblastos, adipocitos y células reticulares. Y de las células que son fijas pero no son autóctonas vamos a tener los mastocitos o célula cebada y una célula que vamos a ver un poquito más adelante después de esta lámina. Ahora entramos entonces a esas células que no se nacen o no se originan en el tejido conectivo propiamente dicho, sino que se originan en otra parte, por ejemplo en la médula ósea, y migran por el sistema vascular sanguíneo hasta llegar a lo que sería el tejido conectivo propiamente dicho. Este es el caso de los monocitos. Los monocitos entonces ellos son células que se van a originar en la médula, pero como les dije, al bajar al sistema circulatorio y llegar al tejido conectivo se transforman. Una vez que se transforman, se convierten entonces en las células que sí vamos a estudiar más adelante, que son las células propias o no autóctonas, pero son fijas del tejido conectivo, que son los macrófagos. Sin embargo, los monocitos son unas células que van a ser unas células bastante grandes, tienen un diámetro promedio entre 12 a 15 nanómetros, micras aproximadamente de su diámetro, tienen un núcleo excéntrico, un citoplasma se observa abundante lisosomas primarios, pero estas células, aun cuando se las traigo aquí a colación y se las detallo, realmente nosotros las vamos a poner mayor énfasis y estudio cuando veamos sistema sanguíneo o veamos sangre. Sangre, cuando le estudiemos este leucocito, vamos a ver las características y vamos a ver imágenes sobre realmente esta célula. Lo que nos apaña aquí es esta diferenciación que ocurre de este monocito cuando entra en contacto al tejido conectivo para formar lo que son los macrófagos. Los macrófagos son unas células increíbles, las vamos a encontrar en muchos tejidos y son células donde su función es fagocitar sustancias extrañas, células viejas, proteínas viejas o degradadas. ¿Para qué? Para destruirlas y degradarlas, y en algunos casos para poder procesarla y presentársela al sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir que fagocite? Fagocite quiere decir que ellos pueden rodear una estructura extraña, un antígeno extraño, ¿sí?, introducirlo en su citoplasma, y gracias a la presencia de grandes cantidades de organelos como el lisosoma, van a poder degradar esa estructura. Si es para destruir una célula vieja, por ejemplo un glóbulo rojo, entonces vamos a ver que ellos van a poder destruir todo el glóbulo rojo y reutilizar lo que se requiere ahí, que es el grupo hierro, el grupo M. Si lo que se requiere es una bacteria, que es lo que está fagocitando porque tiene que destruirla, esa bacteria la destruye, la destruye en su citoplasma, la procesa y la presenta en su membrana al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico active el sistema de defensa. ¿Okay? Entonces son células bien interesantes. Son células que tienen una forma irregular, no se ha descrito a microscopía óptica unas células que las defina. Tienen un promedio, un tamaño entre 10 a 30 micras de diámetro. Fíjense que las que la originan es entre 10 a 12. Estas pueden hasta triplicar su tamaño, su volumen. Generalmente se ha descrito a microscopía óptica que tiene un núcleo excéntrico de forma ovoide, casi siempre tiene una pequeña dentación a un lado, y a microscopía electrónica se observa que el Golgi es muy desarrollado, igual que el retículo endoplásmico rugoso, y va a tener abundante lisosoma. Muchísimos lisosomas, ¿ok? Ahora, como son unas células tan versátiles, y esas células al principio, en el mediado del siglo pasado, se habían empezado a describir en varios tejidos, pero no se sabían que era la misma, se le fueron dando nombres diferentes. Entonces vamos a tener que estas células son las que tienen mayor diversidad de nombre, aunque son las mismas cuando se describen. Si estas células se estudian en el tejido del hígado, vamos a denominar las células de Kupffer. Pero si llegan a estudiarse en la piel o en lo que sería la epidermis y la dermis de la piel, realmente se denomina células de Langerhans.
Y estas células de Langerhans se usan mucho en el estudio del sistema inmunológico. Si las vemos en el hueso, estas células no se llaman macrófagos, sino que lo llamamos osteoclastos. Si estudiamos el sistema nervioso central, tampoco las llamamos macrófagos, sino que le llamamos microglía. Y en los pulmones, bueno, ahí los pulmones fueron los investigadores menos originales y ahí sí le pusieron el nombre de macrófagos alveolares. Entonces, fíjense, son las mismas células que estoy definiéndoles previamente, son células del tejido conectivo, que son fijas, pero no son autóctonas, son células grandes, con una forma irregular, un núcleo hacia un lado, una pequeña dentación, un retículo endoplásmico rugoso y un Golgi poco desarrollado, pero son células que vamos a tener con esas características y que van a tener esa función de fagocitar y en defensa del sistema inmunológico en todos los tejidos, ¿ok? Y aquí lo que le traigo entonces son algunas imágenes, tanto por esta imagen, perdón, esta imagen que le muestro aquí es una imagen de extendido de médula. Esto también es un extendido de médula. Ya está en microscopía electrónica. ¿Cómo se ve entonces un macrófago? ¿Estamos claros? Ahora, las otras células que son células móviles o foráneas son células los llamados leucocitos o glóbulos blancos, son nuestros leucocitos de defensa. Generalmente ellos siempre están circulando en el tejido sanguíneo, solamente entran en un proceso importante de inflamación y van a existir 5 tipos, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Fíjense que ya describimos estos monocitos y estas células realmente se las traigo porque son parte del tejido conectivo como células móviles o células foráneas, pero lo vamos a estudiar como les dije cuando veamos sangre, ¿ok? Entonces aquí no nos vamos a detener mucho en las características histológicas de estas células. Sin embargo, hay una de estas células blancas que son los linfocitos, ¿sí? Que se diferencian en linfocitos B, y estas linfocitos B, cuando entran en el tejido conectivo, ellas van a producir o van a diferenciarse en unas denominadas células plasmáticas o plasmocitos, ¿ok? Estas células plasmáticas o plasmocitos son una célula sumamente importante en la defensa del organismo porque son las productoras de anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué es? Bueno, ahorita han utilizado mucho ese término porque son proteínas que nos permiten o son proteínas que utiliza el sistema inmunológico para defendernos de un patógeno o un agente extraño. Estas células son células bastante grandes, son células ovoides cuando se observa una microscopía óptica, tienen un diámetro aproximadamente de 20 micras, poseen un núcleo central de forma esférica con una heterocromatina, o sea, la cromatina se va a ubicar de forma heterogénea y se llama heterocromatina y se ha visto que se irradia desde el centro hacia la periférica. Algunos autores del siglo pasado describen esta irradiación de la heterocromatina como una rueda que simula una rueda de carreta, ¿ok? Los rayos de una rueda de carreta. A microscopía electrónica se observa que el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi están bien desarrolladas, poseen muy pocas mitocondrias, y si le estoy diciendo que ellas producen anticuerpos, que son proteínas, no nos extraña entonces que el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi estén muy desarrollados. Aquí lo que le traigo entonces son microfotografías. Esta es a 400X donde se ve entonces la célula citoplasmática o célula plasmática. Fíjense el núcleo como es redondeado y fíjense cómo está como irradiado, ¿ok? Esto es como se observaría, aquí se ve, bueno, es muy chiquitico lo que se observa acá, pero como se observaría a 40X, es difícil de verlo a microscopía óptica, y estos son para extendidos que se hacen de ciertos tejidos infiltrados, donde se observa entonces estas células plasmáticas como están allí. Son células bien pequeñas, diferenciarlas realmente es por el núcleo, simplemente la vamos a poder ver por lo que sería el núcleo, ¿ok? Entonces fíjate, para cerrar, vamos a tener que los componentes del tejido cognitivo propiamente dicho, el tipo celular, se origina en el mesodermo. Vamos a tener de dos tipos, células que son fijas y células que son móviles. Las fijas pueden ser propias del tejido o pueden ser que se originen en otro sitio pero que viajan allí. Las que son propias del tejido, fibroblastos, células reticulares y células adiposas. Y las que vienen de otros lados, vamos a tener a los mastocitos, a los macrófagos y a las células plasmáticas, ¿ok? Y tenemos las células móviles, las células fijas, que es en el caso de entonces de los leucocitos. Ahí vamos a tener los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, basófilos, que son células que no se consiguen constantemente allí, simplemente ellas van a estar en el tejido conectivo cuando son requeridas. ¿Estamos claros? Entonces, es importante que vayan haciendo un cuadro comparativo de cada una de las características a microscopía óptica y electrónica de estas células para que la puedan estudiar. Concluimos entonces esta parte y vamos a ver la segunda parte, que sería
lo que sería la parte de la matriz o de la sustancia fundamental.